Nos vamos a ocupar en este vídeo de intentar responder a la pregunta ¿cuál es la diferencia entre la TIR, Internal Rate of Return, y el múltiplo sobre el capital invertido, Multiple of Invested Capital, dentro del performance, dentro de la rentabilidad y el riesgo de la inversión alternativa? Y para eso vamos a utilizar una pregunta del primer nivel de la certificación CFA que dice lo siguiente. Suponga que un fondo de private equity hace una inversión inicial en la compañía Epsilon de 5 millones, entendemos en el momento cero. Después, al final del año primero, la empresa necesita volver a invertir un importe de 2,5 millones y al final del año cuarto vuelve a invertir un importe de 1,5 millones. Al final de la inversión, la posición se vende por 15 millones al final del sexto año. Calcule el valor de la TIR y el valor del múltiplo del capital invertido. Evidentemente la respuesta de la TIR va a ser en porcentaje y la respuesta del múltiplo del capital invertido va a ser en un múltiplo, 1,37, 1,67 o 1,97. Y para responder a esta pregunta, evidentemente tenemos que hacer el cálculo numérico y al hacerlo obtendríamos la respuesta B. A continuación, vamos a ver un pequeño resumen comparativa entre la TIR y el múltiplo del capital invertido. La TIR evidentemente es la medida más empleada en la industria del private equity y el múltiplo del capital invertido sería una medida adicional que podríamos utilizar en algunos casos debido a su sencillez. Cuando hablamos de la TIR y de la inversión en private equity, nos referimos a una curva denominada J-curve, curva J, porque al inicio tiene una forma de J. Al inicio tenemos unas rentabilidades negativas cuando estamos comprometiendo el capital, cuando estamos implementando el capital. En los primeros años lo único que hacemos es invertir y la rentabilidad vendrá al final del periodo. Es una inversión evidentemente de largo plazo. En este caso, la TIR es muy importante como medida de rentabilidad, de performance. Es una medida fundamental tanto para el private equity como para la inversión en el mercado inmobiliario, tanto como para private equity como para real estate, debido a la forma en la que se hacen estas inversiones. En los fondos de inversión, en los hedge funds, solemos utilizar la rentabilidad como porcentaje, mientras que en el private equity, en el mercado inmobiliario, empleamos las TIRes. Debido al periodo, al largo, relativamente largo horizonte temporal de estas inversiones, es muy importante también la aplicación del concepto de los impuestos, y decimos también que en este caso los fondos de private equity con una vida determinada, finita, en este caso los capital calls, cuando el gestor de fondos solicita dinero al cliente, esto lo hace de una manera discrecional y por esta razón la TIR es fundamental. No nos olvidemos de las hipótesis de la TIR de partida. Evidentemente los importes reinvertidos se tienen que hacer a la misma TIR. Y como resumen final de comparativa, diríamos en este caso el múltiplo del capital invertido, Multiple of Invested Capital, se compone de la inversión total que hemos hecho en el denominador, y en el numerador colocaríamos el valor de la inversión tanto realizado como no realizado, tanto efectivo como no efectivo, es decir, aquello que hemos generado y aquello que todavía está pendiente de generar. No tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Esto sí lo tiene en cuenta la TIR, evidentemente, y la única diferencia con la TIR, y la razón por la que a veces se aplica, es porque es más sencilla de calcular. Si nos vamos al ejercicio que hemos enunciado anteriormente, nos encontramos con la siguiente tabla de flujos de caja. En el momento cero, el importe es de 5 millones. 5 millones lo ponemos en negativo porque lo hemos invertido. Al final del año 1 volvemos a invertir 2,5 millones, año 2, año 3 no hacemos nada, año 4 volvemos a invertir 1,5 millones y en el año 5 no hacemos nada, hasta que al final vendemos la posición total por 15 millones. El múltiplo de del capital invertido sería en el numerador los 15 millones que hemos obtenido y en el denominador pondríamos en valor absoluto todos los importes que hemos ido añadiendo, 5, 2,5, 1,5, y llegamos al múltiplo de 1,67. Y por último, para el cálculo de la TIR, igualamos a cero el valor actual neto, el VAN. Lo que haríamos es igualar a cero todos los flujos de caja, negativo el primero, negativo el segundo, negativo el tercero, positivo el cuarto, con la diferencia de que ahora tenemos que aplicar el valor temporal del dinero. Es decir, el primer flujo de caja lo tenemos que descontar a la TIR un año, el cuarto flujo de caja lo tenemos que descontar a la TIR 4 años y el sexto flujo de caja lo descontamos 6 años a la TIR.
y ahora mediante una calculadora financiera, mediante la calculadora financiera Texas Instrument del CFA nivel 1 o mediante una hoja Excel, llegaríamos al resultado. Y el resultado es una TIR del 10,43% frente a un múltiplo de capital invertido de 1,67. Bueno, y hasta aquí esta breve exposición que nos ha mostrado de una manera práctica cuál es la diferencia entre la TIR y el múltiplo del capital invertido dentro de la inversión alternativa, dentro de las medidas de performance de la inversión alternativa.